Bueno, buenos días a todos. Desde la sala Renoir damos la apertura a la jornada de trabajos libres. Así que buenos días a todos. Buena jornada. Gracias. Bien, buenos días, mi nombre es Lucía Patarino. Voy a presentar un trabajo realizado en CASMU. El título es Crecimiento compensatorio acelerado en niños nacidos pequeños para la edad gestacional y su relación con obesidad a los 5 años de edad. Bien, comenzando. La obesidad es uno de los principales factores de riesgo de enfermedades no transmisibles que registra nuestro país. Es una enfermedad crónica, multifactorial, que determina complicaciones tanto en la niñez como en la vida adulta. En cuanto a su etiología, diversos estudios sugieren la relación con eventos tempranos de la vida. En este sentido, David Barker, que fue un pionero en estas teorías, propone en el año 91 la hipótesis del fenotipo ahorrador, que refiere a que una pobre nutrición fetal condiciona adaptaciones en el feto que le confieren una ventaja inmediata con el objetivo de sobrevivir a condiciones postnatales poco favorables. Entonces, es de esperar que la exposición posterior a un medio ambiente donde existe un aporte nutricio abundante favorece el acúmulo de reservas energéticas, condicionando así el desarrollo de obesidad y enfermedades también relacionadas. En ese sentido, también se genera la teoría del crecimiento compensatorio acelerado, que refiere a que un patrón de crecimiento de recuperación rápido postnatal programaría distintos componentes del síndrome metabólico, incluyendo también obesidad. Los posibles mecanismos de programación son variados y están en estudio, incluyen el desarrollo anómalo de órganos, vías de señalización celular y también modificaciones epigenéticas. Entonces, sobre estas bases teóricas son las que se genera nuestro trabajo. Los objetivos fueron determinar la asociación entre ocurrencia de crecimiento compensatorio acelerado para el peso en niños nacidos pequeños para la edad gestacional y la presencia de obesidad a los 5 años de edad. También fueron describir los patrones de alimentación en los primeros 6 meses de vida. El diseño fue analítico de cohortes con recolección retrospectiva de datos. Se incluyeron a todos los niños nacidos en CASMU del 1 de enero del 2012 al 1 de enero del 2014, que fueron nacidos de término y pequeños para la edad gestacional. Se excluyeron niños portadores de cardiopatías congénitas y de enfermedades crónicas neurológicas y o genéticas, así como los que no tenían completos los datos de la historia clínica electrónica. Los datos se obtuvieron del registro de archivos médicos. Se registraron entonces las variables antropométricas al nacer, a los 6, 12 y 24 meses de edad y a los 5 años. Se calculó el score Z de peso de edad y peso talla y el índice de masa corporal a los 5 años y se registró, como ya dije, el tipo de alimentación. Calculamos el crecimiento compensatorio con respecto al peso, también llamado ganancia ponderal, en los controles en salud a los 6, 12 y 24 meses. Para esto, decimos que la ganancia ponderal es el Z de peso de edad a los 6, 12, 24 meses menos el score Z de peso de edad al nacer. Entonces, decimos que fue una ganancia ponderal acelerada cuando había una diferencia mayor a 0,67 en esta diferencia, que eso representa un desplazamiento hacia arriba de por lo menos un desvío estándar en los patrones de referencia. Y también decimos que fue extremadamente acelerada cuando la diferencia era mayor a 1,34. Bien, realizamos un análisis univariado y bivariado. Para la asociación de variables cualitativas usamos el test de chi cuadrado o el de Fisher según correspondiera, y para las cuantitativas el test de Student o la prueba de Mann-Whitney según la distribución. Pasando a los resultados, incluimos en el estudio 115 pacientes. En la tabla 1 mostramos la distribución de las principales variables en la población. Podemos ver que el 32,2% fueron de sexo masculino y un 67,3% de sexo femenino. La mediana del peso al nacer fue de 2.590 gramos, con un Z de menos 1,6, y la mediana del índice de masa corporal fue de 15,85. En el gráfico siguiente podemos ver la clasificación nutricional en función del score Z de peso talla. Podemos ver a destacar que a los 24 meses un 22,6% de los niños presentaban sobrepeso y un 10,5% presentaban obesidad. En el siguiente gráfico vemos el tipo de ganancia ponderal desde el nacimiento, que se representa a los 6, 12 y 24 meses.
En la gráfica amarilla, en la barra amarilla, tenemos la sumatoria de ganancia ponderal acelerada y extremadamente acelerada. Podemos ver que a los 6 meses de vida, el 77,4% de los niños había hecho una ganancia ponderal acelerada o extremadamente acelerada, con lo que se corresponde bien con estudios internacionales que hablan de un 80%. Los mismos guarismos se mantienen a los meses siguientes. En esta tabla podemos ver que la prevalencia acumulada de sobrepeso y obesidad fue de 27,83%, y en esta gráfica vemos la alimentación en el primer semestre de vida. En amarillo, un 48% de los niños fueron alimentados con pecho directo exclusivo y un 44% recibieron pecho y preparado para el lactante. Finalmente, la asociación entre ganancia ponderal a los 6, 12 y 24 meses y el sobrepeso y obesidad a los 5 años mostró ser estadísticamente significativa en las edades estudiadas. No encontramos en este estudio asociación entre la alimentación en los primeros meses de vida con la ganancia ponderal acelerada ni con la obesidad de los 5 años. Y del análisis bivariado surge que existe asociación entre la ganancia ponderal acelerada o extremadamente acelerada del nacimiento hasta los 6 y 12 meses de edad y la ocurrencia de sobrepeso u obesidad de los 5 años. Acá inferimos que el intervalo de confianza tan grande puede ser porque la muestra fue pequeña. La ganancia ponderal extremadamente acelerada a los 6 y 24 meses mostró asociación significativa con sobrepeso u obesidad a los 5 años. Entonces, concluyendo, encontramos un riesgo aumentado de sobrepeso u obesidad de los 5 años en niños con ganancia ponderal acelerada a los 6, 12 y 24 meses de vida. Y bueno, la relación evidente entre el crecimiento fetal insuficiente y un crecimiento de recuperación acelerado con la obesidad deberían alertar sobre la importancia de prevenir el retraso de crecimiento en la etapa prenatal. Teniendo en cuenta el aumento alarmante en la prevalencia de obesidad, debemos hacer especial énfasis, como pediatras también, en la prevención de la misma desde etapas tempranas de la vida. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lucía. Te voy a comentar yo. Bien. Te mentí. Bueno, muy lindo el trabajo, la verdad que lo felicito. Todas esas teorías que tú manejaste son las que realmente incluso se plantean para la obesidad en general, ¿no? Es decir, el ahorro de energía, bueno, la genética, un montón de cosas. Pero con los niños que tú, este grupo que ustedes seleccionaron, realmente vieron esta asociación tan importante. Lo que yo te quería comentar es, ustedes analizaron solamente la alimentación en los primeros 6 meses, no miraron después. Porque en algún momento se manejó que, como estos niños son pequeños, de bajo peso, etcétera, se los sobrealimenta. Y bueno, naturalmente que eso también debe tener que ver, porque ya que ellos son de por sí ahorradores y le damos más calorías en esas etapas de la vida, ustedes solo miraron los 6 meses y allí no vieron, eso me llama la atención. Exacto, que no vieron. Sí, que en realidad en estudios que habíamos leído, todos encontraban una asociación entre esa sobrealimentación y la alimentación con preparado para el lactante con el aumento de peso acelerado y la obesidad. Y nosotros no lo encontramos, que fue como eso lo que nos llamó la atención. Y lo otro que tú decías, que también como que lo encontramos como en un sesgo o en una debilidad de nuestro estudio, fue que no tomamos en cuenta la alimentación en etapas posteriores, que obviamente que lo ambiental también tiene un peso fundamental en la obesidad, y también que consideramos solo a los niños nacidos bajo peso, que eso de por sí también es un factor de riesgo por sí solo para obesidad. Entonces, como que esas dos cosas fueron las que nosotros interpretamos como las debilidades de nuestro estudio. Bueno, bárbaro, pero está muy lindo. Muchas gracias. Gracias. ¿Ya? Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Cristel Cantirán, yo soy pediatra intensivista y posgrado de neumología pediátrica. Para la charla de hoy elegimos traer un caso clínico que titulamos Hipertensión pulmonar secundaria a obstrucción de vía aérea superior por hipertrofia de amígdalas y adenoides. Bueno, se trata de una niña de 3 años, procedente de medio rural del departamento de Florida, sin antecedentes perinatales a destacar, con un desarrollo adecuado y un crecimiento en un percentil 3 para peso y para talla. Como antecedentes patológicos, era una niña con un síndrome bronquial obstructivo recurrente que había iniciado en sus primeros meses de lactante y tenía historias de faringitis aparentemente bacterianas a repetición, no todas eran confirmadas con exudado faríngeo. A partir del año de vida, la niña instala un ronquido que se cataloga como grado 4, que es ese ronquido que se escucha desde otra habitación, y una respiración bucal. Desde los 2 años de vida empieza a instalar pausas respiratorias
en el sueño, algunas de las cuales se acompañaban de cambios de coloración y sudoración nocturna profusa. En los 6 meses previos a la consulta, empieza con apneas en el sueño, asociadas con ese ronquido y los cambios de coloración, que se hacen cada vez más frecuentes y que muchas de las cuales requieren estimulación para cesar. De hecho, la niña empezó a dormir sentada, la mamá empezó a no dormir sentada al lado de la niña para estimularla cuando la niña hacía las pausas respiratorias. Ella consulta en la puerta de emergencia de un hospital de acá de Montevideo, en realidad derivada por su pediatra, por apneas en el sueño con cianosis. Al examen físico se destacaba un facies adenoideo, no presentaba malformaciones craneofaciales, tenía al examen bucofaringeo una hipertrofia adenoidea grado 4, que grado 4 son las amígdalas, la hipertrofia amigdalina que se tocan en la línea media. Presentaba un tiraje alto intermitente con una frecuencia respiratoria de 40 y a la auscultación tenía estertores crepitantes en ambas bases pulmonares y una saturación de oxígeno ventilando al aire de 95%. En ese momento el examen cardiovascular tenía una punta en quinto espacio, en la línea medio clavicular, con 140 ciclos de frecuencia respiratoria, un R2 que impresionaba aumentado, estaba normotensa y no tenía ni edemas, ni ingurgitación, ni reflujo hepatoyugular y no presentaba vísceromegalias ni hepatomegalia. Estando en el departamento de emergencia, se duerme en la camilla y reitera, estando ahí, un episodio de apnea con cianosis durante ese sueño y que hay que estimularla para que la misma ceda. De la paraclínica se destaca que tenía una radiografía de Cavum que ya había sido realizada previamente, que había sido solicitada por su pediatra tratante, que demostraba una disminución de la luz de la vía aérea, que ahora la vamos a mostrar. Tenía una radiografía de tórax con una silueta cardiopericardia que estaba aumentada de tamaño y un infiltrado alveolar bivasal. En el electrocardiograma mostraba elementos de sobrecarga derecha y en el ecocardiograma mostraba una hipertensión pulmonar estimada de 75 milímetros de mercurio con cavidades derechas que estaban dilatadas. Esa es la radiografía de tórax. Le pedimos disculpas que está cortada arriba, pero bueno, así es como quedó en el sistema, que muestra bien el aumento de la silueta cardiopericárdica y los infiltrados algodonosos, sobre todo bivasales. Y la radiografía de Cavum, que muestra acá este desfiladero, donde la luz de la vía aérea en realidad se disminuye de tamaño por la hipertrofia del tejido linfoide del anillo. Se decide el ingreso de la niña CTI y se inicia tratamiento con CPAP y furosemida intravenoso, con lo cual tuvo una respuesta favorable. Al 5.º día del ingreso al CTI se decide la cirugía de la hipertrofia de amígdalas y adenoides. Fue una cirugía que no tuvo complicaciones. Regresa al CTI, en realidad desde bloque quirúrgico, regresa intubada y ventilada y se decide mantener la ventilación mecánica invasiva por 72 horas. A las 72 horas se extuba a un CPAP que se mantiene 48 horas más y luego queda ventilando espontáneamente al aire. En el ecocardiograma de control que se realizó en CTI, a los 5 días aproximadamente de la cirugía, ya mostraba una hipertensión pulmonar estimada de 45 milímetros de mercurio. Y la radiografía de tórax ya no tenía edema en los infiltrados alveolares. Bueno, la niña permanece en CTI con una evolución favorable y al momento del egreso tenía un ecocardiograma con una hipertensión pulmonar que se estimaba en 35 milímetros de mercurio. Bueno, pasa a sala, tiene una buena evolución, no presenta complicaciones y se va de alta. Nosotros la volvimos a ver a los 6 meses de la cirugía. En ese momento no presentaba síntomas ni signos de SAOS residual. SAOS residual es aquel síndrome de apnea obstructiva del sueño que después de la cirugía de amígdalas y adenoides los niños reinstalan la sintomatología. Esta niña no volvió a roncar, no volvió a hacer pausas en el sueño ni cambios de coloración. Logró en esos 6 meses un muy buen aumento de peso, con un desarrollo acorde para su edad, y un ecocardiograma que no mostraba evidencia de hipertensión pulmonar y cavidades de tamaño normal. Y queríamos traer en realidad como conclusiones la importancia de valorar cómo duermen los niños a través de la anamnesis y de la presencia de los scores de sueño como el PSQ y el BEARS, que son scores que hacen los papás, que lo pueden hacer en la sala de espera del consultorio y que nos dicen mucho de cómo duermen los niños, porque no es suficiente preguntar cómo duerme o duerme bien, porque quizá el niño que ronca para el padre eso es normal y lo considera como que duerme bien y en realidad no es patológico. Es importante en las consultas pesquisar la presencia de los trastornos respiratorios en el sueño, como el síndrome de apnea obstructiva del sueño.
Acordarse siempre que en los niños y sobre todo en los preescolares el JABA es la primer causa de síndrome de apnea obstructiva del sueño en la edad pediátrica y es de suma importancia, y lo queremos resaltar, que los pacientes con hipertrofia de amígdalas y adenoides que tienen un síndrome de apnea obstructiva del sueño y que van a ser intervenidos de forma quirúrgica, la importancia de una valoración cardiovascular previa a la cirugía. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Cristel. Y muy buena la presentación. Y me gustó mucho que hayan traído un clásico de la pediatría, que por suerte este tipo de pacientes hace muchos años que se ven poco, ¿no? Es muy grave la complicación de la hipertensión pulmonar porque tienen riesgo de presentar una hipertensión pulmonar que pueda ser irreversible, ¿no? Pero cuando es reversible, a los cardiólogos infantiles es una de las cosas que nos da mucha satisfacción, porque cuando tenemos un niño grande que aparece con hipertensión pulmonar, que puede ser secundaria de distintas patologías, cuando tenemos una patología reversible, sabiendo la gravedad de la hipertensión pulmonar en muchos de estos niños que los lleva a la muerte, tener una patología que cuando se diagnostica en forma temprana, es reversible, es muy importante. Y es importante que hayas traído este paciente para que tengamos presente de que es una de las pocas hipertensiones pulmonares que aparecen secundaria en el niño, no son de congénitas de nacimiento, y que nosotros podemos actuar sobre ella. Por lo que acabas de decir ahora lo último es que cuando nosotros sospechemos la presencia de una hipertrofia adenoidea, una hipertrofia amigdalina, en la cual puede estar produciendo obstrucción o síndrome JABA, tiene que tener una valoración cardiovascular, tiene que tener una valoración por el otorrino, porque debemos actuar lo antes posible para poder tener las complicaciones, evitar las complicaciones que puede tener. Y otra de las cosas que como pediatras, los pediatras un poco más viejos, vemos en estos niños una vez de la cirugía, cuando tienen estos cuadros tan obstructivos, es que además de los cambios que tú notaste, que nombraste como aumento de peso, etcétera, también tienen un cambio de actitud los niños. Y son niños que muchas veces son niños malhumorados porque son niños que duermen muy mal y en el día son niños que están molestos y malhumorados. Y otra de las cosas que les cambia es el humor, que es otra de las cosas importantes que los padres también nos recalcan. Después quedan niños más contentos porque descansan bien, y es otra de las cosas que realmente vemos como pediatras que nos deja muy contentos. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Valentina Cantirán. Yo soy pediatra y soy posgrado de neumología pediátrica en el Hospital Pereira Rosell. Y en el día de hoy les vamos a presentar un caso clínico sobre el compromiso respiratorio en las enfermedades reumatológicas de la infancia. Se trata de un paciente de 14 años que vivimos en la Policlínica de Neumología, de raza blanca, de sexo masculino, procedente de Montevideo, que tenía como antecedentes personales patológicos un asma de enfermedad, tenía un asma catalogada como asma persistente, moderada, parcialmente controlada, que estaba recibiendo tratamiento con corticoides inhalados y antagonistas beta-2 de larga duración. Como antecedentes personales es portador de una esclerodermia que se diagnostica en realidad en el año 2016, que en ese momento se planteó como una esclerodermia localizada. Tenía una biopsia cutánea compatible con la enfermedad que mostraba una dermis engrosada, colágeno en bandas e infiltrado inflamatorio linfocitario que se extendía hasta el celular subcutáneo, en suma una morfea en estadio temprano. Tenía también una capilaroscopía compatible con capilares elongados y en ese momento se inició tratamiento con fototerapia, corticoides sistémicos y metrotexate. En junio del 2019 agrega compromiso articular, caracterizado por tumefacción de grandes articulaciones, que en realidad en un principio se catalogaron como secundarias a la propia esclerodermia, pero evolutivamente fue agregando rigidez matinal, dolor e impotencia funcional y derrame articular, y con la serología compatible se hace también diagnóstico de artritis idiopática juvenil. Recibe tratamientos con antiinflamatorios no esteroideos, corticoides sistémicos e inmunosupresores. Cabe destacar que se utilizaron múltiples planes de inmunosupresores y a lo que responde mejor es a la ciclosporina A intravenosa. Se hacen una dosis mensual durante 6 meses, lográndose un control regular de los síntomas. En julio del 2019 es derivado a la Policlínica de Neumología por episodios de dolor torácico inespecíficos, ruidos audibles a distancia y disnea de esfuerzo.
También es valorado en Policlínica de Gastroenterología. En ese momento el paciente se encontraba asintomático, no presentaba signos orientadores a compromiso esofágico, que es lo que más presentan estos pacientes, pero de todas maneras se solicitó un esófago gastroduodeno que fue normal. Del examen físico de nuestro paciente se destaca un paciente lúcido, adelgazado, con un hábito bien longilíneo, desnutrido, normocoloreado, sin signos de hipoxemia crónica, sin funcional respiratorio, una auscultación pleuropulmonar que era normal, que saturaba 98% ventilando al aire, con un examen cardiovascular que fue normal, con una frecuencia cardíaca de 89, ruidos bien golpeados, sin ruidos sobreagregados, sin soplo, sin normotenso. A destacar, de lo más rico creo de este paciente, es destacar la dermatosis de piel diseminada que presenta, caracterizada por máculas hiper e hipopigmentadas, sobre todo a nivel del hemitórax izquierdo, en cara y abdomen, con una piel que se destacaba como bien brillosa y con un signo característico al examen físico, que es el plisado en papel de cigarrillo. No tenía fenómeno de Raynaud ni tampoco úlceras digitales, y el examen osteoarticular se destacaba una importante remodelación torácica, impresionaba a la inspección un hemitórax izquierdo que era de menor tamaño, como se logra ver en la foto. También la de perfil tenía un pectus excavatum asimétrico, una escoliosis dorsal y en ese momento limitación y dolor a la flexión de la cadera izquierda. La evaluación respiratoria tenía una espirometría normal, una DLSO que estaba en el límite inferior de la normalidad, y volúmenes pulmonares que mostraban un aumento del volumen residual con una capacidad pulmonar total normal. Que en realidad esto nos habla de que es un paciente que tiene una hiperinsuflación, pero que también tiene un componente restrictivo agregado porque tiene una capacidad pulmonar total normal. Y en este paciente en realidad tenemos varias cosas que nos podrían explicar esto. El aumento del volumen residual puede ser por el mal control de su asma enfermedad, y el componente restrictivo en este paciente es multifactorial, porque tenemos el compromiso de la pared torácica de este paciente por su deformación torácica, el compromiso por su patología cutánea que genera una restricción al movimiento normal de la caja torácica, y debemos recordar también que este paciente recibió durante periodos prolongados tratamiento con metrotexate, que como sabemos también es un pulmonotóxico que puede causar una neumonitis y podría explicar también el patrón restrictivo. Del resto de la evaluación imagenológica, este paciente tenía un ecocardiograma normal, que no tenía hipertensión pulmonar. La radiografía de tórax, que es la que logran ver a derecha, que en realidad destacar una hiperinsuflación generalizada, sobre todo a predominio del hemitórax izquierdo. Y tiene una tomografía de tórax que muestra discretas áreas en vidrio deslustrado bivasales, mayores a derecha, imágenes pulmonares quísticas de paredes finas, no encontramos áreas de panalización y tractos densos bivasales, y se las mostramos a continuación. En realidad arriba, no sé si se logra ver el cursor, sí, muestra sobre todo acá y acá, las áreas en vidrio dislustrado. En el hemitórax izquierdo, acá, esta imagen quística en varios lugares, en varias localizaciones en el hemitórax izquierdo las podemos encontrar, y estos son los tractos densos bivasales que también estaban informados. Como en suma y como cosas importantes y el por qué trajimos a este paciente es porque el compromiso respiratorio en los niños con enfermedades reumáticas puede estar presente en cualquier momento de la enfermedad, de la evolución de la enfermedad, incluso si el paciente está asintomático. Recordar que la afectación pulmonar es la principal causa de muerte en los pacientes con esclerodermia, y por ello es fundamental hacer el diagnóstico precoz del compromiso respiratorio para poder iniciar un tratamiento oportuno y mejorar el pronóstico en estos niños, que el abordaje en forma multidisciplinaria, con gastroenterología, con cardiólogo, con el reumatólogo y el neumólogo es fundamental, y recordar que muchas veces el compromiso pulmonar en estos pacientes puede ser multifactorial también. Eso es todo. Muchas gracias, Valentina. Muy linda la presentación, muy claro el paciente. Si bien a veces cuando uno escucha esta presentación dice, bueno, son pacientes realmente de presentación muy poco frecuente. Las propias enfermedades autoinmunes son enfermedades, por suerte, con poca frecuencia, pero son muy complejas. Y yo creo que destacaría una de las cosas que tú pusiste ahora en la última presentación, y es que estos pacientes pueden ser
asintomáticos y realmente tener una enfermedad pulmonar muy importante. ¿Y qué es lo que sucede? Como tienen una enfermedad sistémica, son niños que generalmente no hacen ejercicio, son niños que se autolimitan, entonces no tienen síntomas. Pero si a estos niños los hacemos correr, a veces los sacamos del consultorio y los hacemos correr 2 o 3 veces para un lado y para el otro, inmediatamente empiezan a agregar síntomas. Y eso es muy importante, lo que acabas de decir. O sea, no esperemos que tengan síntomas, sino tenemos que ir a buscar esa patología pulmonar, porque son niños que se autolimitan muchísimo y cuando uno hace el interrogatorio, ellos prácticamente nunca se quejan de nada, porque se han acostumbrado en forma crónica a sentirse así y para eso es algo normal. Así que bueno, muchas gracias por traer este paciente y muy linda la presentación. Gracias a ustedes. ¿Pongo presentación de acá? Buenos días a todos, yo soy la doctora Sofía Rinaldi y junto con la doctora Ana Laura Rondán y la profesora Karina Machado hicimos este trabajo que vamos a presentar, que es Veganismo y Vegetarianismo en la Edad Pediátrica, guía para niñas, niños, adolescentes y sus familias. El objetivo de este trabajo fue elaborar una guía con recomendaciones y las consideraciones especiales en cada etapa de la vida, a través de una revisión de la evidencia científica actual. La metodología fue la revisión bibliográfica de las diferentes bases de datos con artículos publicados en diferentes lenguajes, idiomas, en los últimos 15 años, y a partir de eso elaboramos una guía de recomendaciones. ¿Qué nos dice la evidencia científica en cuanto a la alimentación vegana y vegetariana? Es que estas dietas, cuando son bien suplementadas, no han demostrado efectos perjudiciales en niños ni adolescentes. En cuanto al desarrollo físico y el desarrollo sexual, en las comparaciones, en los estudios comparativos, no han demostrado mayores diferencias. Tienen menor riesgo de sobrepeso como beneficio, mejor perfil lipídico y por su dieta y sus hábitos más saludables, menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas como la diabetes, y por el mayor contenido de fibras en la dieta, tienen menor riesgo de estreñimiento y a largo plazo menor riesgo de cáncer de colon. Estas dietas tienen mayores niveles de antioxidantes, magnesio, potasio y diferentes vitaminas, y en adolescentes se ha visto que no aumentan el riesgo de bulimia o anorexia. Los niños que comienzan estas dietas en formas tempranas, acompañados de sus familias, tienen asociado el establecimiento de patrones alimentarios saludables para toda la vida. Es entonces que estas dietas correctamente planificadas, variadas y que sobre todo están bien suplementadas, proporcionan todos los requerimientos nutricionales, no generan riesgos para la salud y se asocian a varios beneficios, algunos de los cuales ya he comentado. Por esto tiene el apoyo de varias sociedades de nutrición a nivel mundial, ya sea americana, del Reino Unido, australiana, argentina, italiana, por ejemplo. Entonces, a base de estos artículos, realizamos una guía de recomendaciones. Estas son las secciones. En primer lugar, los beneficios de las dietas vegetarianas, que ya nombramos alguno. Después, los riesgos de las dietas vegetarianas, la temida anemia megaloblástica, la anemia ferropénica. Después hablamos sobre los principales nutrientes de la dieta, los dividimos en micronutrientes, macronutrientes, en qué se encuentran. El aporte energético diario recomendado, que según la edad, cómo aprovechar de forma óptima los nutrientes. En esta parte hablamos, por ejemplo, de a qué temperaturas cocinar, preferimos temperaturas bajas, cocciones al vapor, combinación de elementos crudos con cocidos, o por ejemplo el agregado de vitamina C a los vegetales para menor absorción del hierro. Luego la parte de las suplementaciones recomendadas, donde cobra vital importancia la suplementación con vitamina B12 en mayores de 6 meses de edad. La dosis varía de acuerdo a la edad y es muy importante en todos y en las madres que están embarazadas y que amamantan. Ahí vienen en el siguiente ítem esas consideraciones especiales más detalladas. También recetas de cómo
integrar en el día a día estas recomendaciones. Y por último, un glosario para hacer más fácil la comprensión de esta guía, si bien fue realizada en lenguaje no técnico y de fácil comprensión. Entonces, las conclusiones que hicimos al realizar este trabajo es que vimos necesidades del equipo de salud. ¿Por qué? Porque las cifras de veganos y vegetarianos van en aumento, cada vez hay más adeptos y las proyecciones a futuro son que van a seguir en aumento, porque los pediatras nos basamos en guías de alimentación que son para dietas omnívoras y no contemplan las dietas veganas y vegetarianas. Es un motivo de consulta cada vez más frecuente, cada vez en Policlínica tenemos cada vez más familias veganas y vegetarianas que nos hacen preguntas y no sabemos cómo contestarles. Nos genera inseguridad a algunas edades, donde hay mayores requerimientos, o en los lactantes, los adolescentes. Nuestra respuesta suele ser, bueno, ustedes sean vegetarianos o veganos, pero a su niño denle en carne. Entonces necesitamos actualizarnos para dar mejores recomendaciones. En cuanto a las necesidades de los pacientes y las familias, vimos que la mayoría tienen fuentes de información que no son científicas, se basan en redes sociales, en recomendaciones de conocidos, por lo tanto es muy importante el buen acceso a la información de calidad, ¿sí? Basada en conocimiento científico, porque si no vamos a tener dietas deficientes y a su vez en la policlínica vemos que los niños o se controlan menos o cuando nos dan datos falsos, nos refieren que sí, que comen carne, huevos, leches, y sin embargo no es así. Entonces, ante nuestra negativa o ante nuestra recomendación de que sí, igual las sigan comiendo, vamos a tener menor adherencia a las recomendaciones. Por lo tanto, esta guía generaría un gran impacto en cuanto a lo que es la relación del equipo de salud y las familias y actuaría sobre la promoción y prevención en salud. Y con un gran impacto en la calidad a nivel asistencial, porque tenemos que tener en cuenta todas estas familias y actualizarnos. Este es un ejemplo, algunos ejemplos de los que contamos en nuestra guía. Tenemos varias recetas, en donde, por ejemplo, podemos ver que si, por ejemplo, comemos hamburguesas de lentejas, que en el tema de las proteínas, precisamos, las proteínas vegetales no tienen todos los aminoácidos esenciales, como a diferencia de las carnes, entonces debemos comer diferentes tipos de proteínas a lo largo del día para tener esos aminoácidos limitantes en cada caso. Entonces, por ejemplo, si comemos hamburguesas de lentejas, que tienen como ácido limitante la treonina, podemos comer un postre de pudín de chía, que tiene como ácido limitante la lisina, entonces de esta manera estaríamos complementando los diferentes tipos de proteínas. Por último, para nombrar un poco los diferentes tipos de dietas que tenemos, son muchísimas, trajimos las más frecuentes: la ovo-lacto-vegetariana, que incluye vegetales, frutas, legumbres, cereales, huevos y lácteos; la vegana, que no tiene ningún producto de origen animal; la ovo-vegetariana, que incluye los vegetales, las frutas, los legumbres y los huevos; la lacto-vegetariana, que incluye los lácteos; la crudívora, en donde más del 70% de los alimentos se consumen crudos o cocidos a menos de 42 grados y sin procesar; la frugívora, que incluye frutas, frutos secos y semillas; y los pescetarianos, que sería como una dieta ovo-lacto-vegetariana con el consumo de pescados y mariscos. A su vez tenemos, por ejemplo, los flexitarianos y algunos que están en transición, que tienen épocas en que consumen algunos alimentos y épocas en que no. Así que bueno, ya que tenemos tiempo, podemos hablar un poco en cuanto a las recomendaciones que hacemos. El hierro sí es recomendado administrarlo según la pauta nacional y favorecer la absorción del hierro. Sabemos que los vegetales tienen la forma de hierro NOEM y al agregarle vitamina C lo convertimos en hierro EM, que es de mejor absorción. También la vitamina D, que también se recomienda la pauta nacional de profilaxis de raquitismo.
Y a su vez, sabemos que la principal fuente de vitamina D es la exposición solar, siempre horarios recomendados. En cuanto a la vitamina B12, bueno, ya hablamos que depende de la edad, la dosis que vamos a dar. Se puede dar una dosis diaria o bisemanal o semanal, y ahí lo que cambia es la dosis, porque de la dosis que administramos de vitamina B12 solo el 40% se absorbe. Entonces, si la damos una vez por semana, tenemos que dar una dosis tan grande que en los preparados que tenemos para niños, que son en gotas, no alcanzaríamos las necesidades en las formas farmacológicas que tenemos en nuestro país. Si la damos en varios días a la semana, sí alcanzaríamos esas dosis. Bueno, de las proteínas ya hablamos un poco, que hay que tener un consumo combinado. Después, en cuanto al aporte energético, es el recomendado para según la edad. Y sí, de las proteínas lo que no dije es que generalmente los niños requieren un 20% más de proteínas con respecto a los niños omnívoros. Bueno, también tenemos que aprovechar los alimentos fortificados. En nuestro país contamos con los farináceos que están fortificados, y la sal, que también es fuente de yodo y flúor, también son fortificados en nuestro país. Y bueno, y en el embarazo y en la lactancia es importante la fortificación de la suplementación, con ácido fólico y bueno, vitamina B12 en aquellas madres que sean veganas, sobre todo, para no tener insuficientes reservas para su hijo. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Sofía. Muchas gracias por tu presentación y por traer este tema de tanta actualidad, ¿verdad? Yo creo que hay que tener bien claro algunos conceptos que tú los remarcaste a lo largo de tu charla, ¿no? Pero que nosotros somos omnívoros, o sea, no somos ni vegetarianos ni carnívoros. Y hay que tener en cuenta que cuando uno dice las fortalezas de determinadas dietas, no hay ninguna duda que estamos en la época de las dietas. Hay una moda también con las dietas. Y eso nos tenemos que enfrentar los pediatras, porque muchos de estos pacientes vienen haciendo las dietas por elección y muchas veces porque son arrastrados por sus familias. Entonces, todo el análisis que hicieron ustedes de las dietas vegetarianas y veganas es muy importante, porque no hay duda que no son dietas saludables de por sí, porque muestran carencias. O sea, los niños que consumen una dieta vegetariana o vegana tienen carencias de hierro, tienen carencia de vitamina B12, tienen carencia de aminoácidos esenciales que los brindan las carnes. Entonces, claro, cuando uno las compara con las otras dietas que vemos en nuestros niños en el Uruguay hoy, que son a base de milanesa y papas fritas, no hay ninguna duda que el consumo de vegetales es muy saludable. Pero hay que tener bien claro que son dietas que tienen carencias. Por eso me parece muy importante estas recomendaciones que ustedes hacen, porque bueno, las personas, los adolescentes, las familias tienen derecho a elegir una dieta y nosotros no podemos. Nosotros podemos hacer recomendaciones, pero no podemos decirle qué dieta va a ser. Pero si va a ser una de estas dietas, es muy importante lo que ustedes marcan acá, que deben ser guiadas por un profesional y que deben ser suplementadas de acuerdo a la edad, como tú muy bien dijiste, de acuerdo a las presentaciones que tenemos en el país, con la vitamina B12, con el hierro. Entonces, la verdad que los felicito porque abordaron un tema de mucha actualidad, están haciendo recomendaciones muy importantes, porque la gente tiene esa creencia que como hace una dieta vegetariana o vegana es mucho más saludable, y es mucho más saludable en algunos aspectos, y no hay duda que consumir vegetales es muy saludable. Hacer una dieta en base a carne no es saludable porque nosotros no somos carnívoros. Entonces, hay que ubicarse bien en lo que uno está. Yo creo que las recomendaciones que hacemos los pediatras son adecuadas, nosotros somos omnívoros, pero cuando hay familias que se vuelcan hacia el vegetarianismo, con una dieta bien guiada y bien suplementada, pueden tener una vida normal. Así que sí, exactamente, en eso nos basamos en la guía, en la importancia de la suplementación, y por eso es importante el acceso a la información de estas familias.
Gracias. Buenos días, yo soy la doctora María José Fabeiro. A continuación les voy a presentar un trabajo que hicimos en conjunto con la doctora Bonilla y la doctora Rodríguez, que se titula Características de los pacientes hospitalizados con traumatismo encefalocraniano grave en unidad de cuidados intensivos del Hospital Pediátrico Pereira Rosell desde el 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2019. Para introducirnos en el tema, como todos sabemos, los traumatismos encefalocranianos constituyen un motivo de consulta frecuente en los servicios de emergencia pediátrica. En general, son de entidad leve a moderada y no generan secuelas. Sin embargo, los traumatismos graves constituyen una de las causas más importantes de muerte y discapacidad en niños, adolescentes y adultos jóvenes. El objetivo de nuestro trabajo fue determinar las características epidemiológicas, tanto clínicas como paraclínicas y evolutivas, de los pacientes egresados de CTI por TEC grave entre el tiempo comprendido entre enero de 2014 y diciembre de 2019. Bueno, con respecto a los materiales y métodos, fue un estudio descriptivo, transversal, retrospectivo, desde el periodo que dije recién, desde enero de 2014 al 31 de diciembre de 2019, en el Hospital Pereira Rosell. Se incluyeron los menores de 14 años y 11 meses ingresados en la unidad de cuidados intensivos del Pereira Rosell con diagnóstico de TEC grave. Para el estudio, la definición que usamos fue pacientes que presentaron un Glasgow menor o igual a 8 en la emergencia o en el CTI, o aquellos con presencia de herida penetrante o lesiones sospechosas de fractura de base de cráneo. Se incluyeron los que presentaron registros incompletos que imposibilitaron clasificar el TEC como grave. Nuestra fuente fue datos de historia clínica. Las variables estudiadas fueron año del traumatismo, edad, sexo, procedencia, días de estadía en UCI y cuidados moderados, mecanismos lesional, uso del sistema de retención infantil, presencia y tipo de lesión intracraneana, necesidad y duración de asistencia ventilatoria mecánica, tratamiento quirúrgico, uso de anticomisales profilácticos, complicaciones en CTI y secuelas durante la internación. Se utilizó estadística descriptiva para presentar los resultados y nuestro trabajo fue aprobado por el Comité de Ética de la institución. Bueno, nuestros resultados fueron estudiados 50 pacientes con una mediana de edad de 8 años. La mayoría, 33 pacientes, fueron de sexo masculino. El mecanismo lesional más frecuente que vimos en el estudio fueron los accidentes de tránsito en 33 pacientes. 31 pacientes asociaron otro tipo de traumatismo, que la mayoría fueron politraumatizados y a continuación fueron traumatismo de miembros superiores e inferiores. La estadía en CTI fue con una mediana de 3 días, en cuidados moderados con una mediana de 4 días. En todos los pacientes se realizó TAC de cráneo al ingreso y de estos se constataron 39 con lesión intracraneana, o sea, un 79% tuvieron lesión intracraneana y un 58%, que fueron 29 pacientes, con fractura de base de cráneo. 47 pacientes de un N50 requirieron ABM, o sea, el 94% de los que ingresaron necesitaron asistencia ventilatoria mecánica. Y de los pacientes en CTI, 50% presentaron complicaciones. 23 pacientes requirieron tratamiento neuroquirúrgico y 41 pacientes recibieron antiepilépticos profilácticos, que fue la fenitoína, fue el que vimos que se usó más, y 13 pacientes tuvieron secuelas. La mayoría de las secuelas que vimos fueron las motoras. Bueno, en la tabla 1 vemos la distribución de los mecanismos lesionales según la edad. Vemos que la mayoría fueron causados por siniestro de tránsito y que la mayoría de los pacientes fueron menores o iguales a 5 años. De los siniestros domésticos, que fueron 14 pacientes, de los siniestros de tránsito, la mayoría fueron de 10 a 15 años,
Después de los siniestros domésticos, sí, la mayoría fueron menores o iguales a 5 años. ¿tá? Y tuvimos 2 casos de violencia. Un adolescente de 14 años que fue agredido en vía pública y otro preescolar que fue víctima de una balacera en vía pública. ¿tá? En la tabla número 2 vemos la presencia de secuelas según la existencia de lesión intracraneana. ¿tá? Vemos que la mayoría, ¿tá? 39 pacientes, presentaron lesión intracraneana, ¿tá? O sea que la mayoría de los pacientes sí tuvieron lesión intracraneana, pero lo que queremos mostrar acá es que de los 13 pacientes que tuvieron secuela, 12 tuvieron lesión intracraneana. Como que hay una clara existencia de los pacientes que sí tuvieron lesión, tuvieron secuelas. Bueno, y por último, nuestras conclusiones fueron que a pesar de tratarse de un estudio retrospectivo, con posible su registro de datos, se mostró la magnitud de la morbimortalidad que causa este problema de salud, que es un problema de salud evitable. ¿tá? La epidemiología es similar a la reportada en la bibliografía. El TEC grave implica estadías prolongadas en CTI, en cuidados moderados e implican una proporción importante en la realización de estudios de imagen, uso de fármacos, como vimos, antiepilépticos profilácticos, y abordaje de múltiples especialistas. Las secuelas fueron más frecuentes en el grupo de pacientes con lesiones intracraneanas, como vimos recién en la tabla 2, y sería deseable realizar un estudio prospectivo y que permita identificar el costo sanitario que este problema prevenible ocasiona. Gracias. María José, para no equivocarme. Bueno, muchas gracias. Yo siempre digo que estos estudios, uno a veces dice, bueno, son estudios retrospectivos, pero son muy importantes porque uno ve realmente lo que ha pasado, lo que está pasando en este momento con una patología que es evitable, ¿no? Ustedes vieron ahí que la mayoría son por accidentes de tránsito, o sea, seguimos teniendo un problema grave con eso. Y te quería hacer un par de preguntas. De mortalidad, de todos estos pacientes, ¿murió alguno? Uno solo. O sea que dentro de todo tiene una mortalidad baja. Y en las repercusiones o las secuelas que vieron de esto, ¿cuáles fueron las más importantes que vieron? Y con respecto a la parte de alimentación, a los trastornos de la deglución. No recuerdo el número exacto, pero fueron las mínimas. Lo primero fueron las motoras y las últimas fueron los trastornos de deglución. Sí. En el que tuvimos lo nosotros, más importante sí. Y la parte digestiva, bueno, perdóname, pero claro, la desviación profesional. No, está perfecto, está perfecto. Pero por lo menos en nuestro N fue así. ¿Necesitaron estos pacientes? No tienes ese dato. Ese dato no lo estudiamos en las variables, porque fueron muy pocos los casos con trastorno realmente de la deglución. Por lo menos, como te decía, en nuestro N50 vimos eso. Sí, está perfecto. Bueno, sí. Sí, y me parece muy importante también las conclusiones que hacen en cuanto a hacer un estudio prospectivo, ¿no? Porque yo les decía, es muy importante hacer estudios retrospectivos para ver en qué situación está uno, pero luego hay que proyectarse y ver qué es lo que pasa de aquí para adelante, Exacto. Qué cosas uno puede prevenir, qué cosas se pueden hacer con respecto a esta patología que sigue siendo muy importante, ¿no? Hubo un estudio previo que fue en el año 2004 con la doctora Alicia, que más o menos fue muy parecido al nuestro, o sea, recabamos los mismos datos y las conclusiones fueron las mismas. Que estuvo bueno porque nuestro estudio fue similar, pero sí. Claro, no hay... Seguimos en lo mismo. Seguimos en lo mismo. Exacto. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, buen día. Mi nombre es Karina Machado, pertenezco a este grupo de compañeras que realizamos la vigilancia epidemiológica de las neumonias agudas bacterianas y las complicaciones. En esta oportunidad les voy a traer un trabajo que hicimos sobre el análisis de los criterios diagnósticos de la neumonía necrotizante.
pertenecemos a la Clínica Pediátrica A de la Facultad de Medicina. La neumonía aguda comunitaria sigue siendo un problema prevalente en salud pese a todas las medidas que se han tomado a nivel mundial y a nivel nacional. Desde hace unos años vimos el creciente incremento de las complicaciones vinculadas a la neumonía bacteriana, el empiema y la neumonía necrotizante. Previo al 2009 eso nos preocupó y entonces nos juntamos un grupo de personas con experiencia en el tema y elaboramos una definición de caso que basada en la experiencia, pero sobre todo en el análisis de la bibliografía. Esa definición de caso incluye la presencia de neumatoceles en la radiografía de tórax, la tomografía o durante el acto quirúrgico y uno o más de los siguientes criterios. Destaco que esa es nuestra definición, que a nivel internacional la neumonía neumocóxica se define solamente con la presencia de neumatoceles para prácticamente todos los estudiosos del tema. Esta es una patología. Nosotros mantuvimos toda la vigilancia desde el 2009 a la fecha. A fin de cada año hacemos la vigilancia retrospectiva de ese año, revisamos las historias clínicas y eso nos permite, nos ha permitido el conocimiento de esta patología y hace poco hicimos una publicación en Archivos de Pediatría de todo lo que había sido 10 años de experiencia. Pero más allá de que esto es una patología con mucha morbilidad, con alto ingreso a UTI, requerimientos elevados de asistencia ventilatoria mecánica, incluso la mortalidad más elevada que otros niños que no presentan esta complicación, siempre nos planteamos si realmente la definición de caso que estamos usando es la correcta o no, sobre todo cuando vemos el incremento de la incidencia de casos a lo largo de los años. Y ese fue el objetivo de este trabajo, fue analizar esos criterios diagnósticos y ver si realmente estamos identificando a todos o hay un sobrediagnóstico. Entonces, lo que hicimos fue sobre toda esa cohorte que en este momento tiene 12 años, desde el 1 de enero del 2009 hasta el 31 de diciembre del 2012, todos los niños con diagnóstico de neumonía necrotizante, lo que hicimos fue revisar los criterios diagnósticos. Entonces, comparar estos criterios con la evolución de los pacientes, considerando mala evolución cuando el niño había requerido ingreso a UTI, asistencia ventilatoria mecánica, resección quirúrgica, desarrollo de sepsis, internación prolongada o fallecimiento, y estos son los datos. Entonces, en este periodo egresaron del hospital pediátrico 218 niños con diagnóstico de neumonía necrotizante. En el cuadro de la izquierda están las características más importantes de esa cohorte. Como vemos, casi la mitad requirió ingreso a unidad de terapia intensiva, casi un 20% requirió asistencia ventilatoria mecánica, casi un 20% evolucionó a la sepsis, casi un 10% requirió resección quirúrgica, esto sobre todo en la primera parte del periodo. En los últimos años prácticamente no han habido casos de niños con resección. Tuvieron una media de hospitalización de casi 20 días, con un rango casi 44, o sea, realmente internaciones muy prolongadas, y 2 niños de esta cohorte fallecieron. Entonces, analizando los criterios diagnósticos, en todos fueron diagnosticados por la presencia de neumatoceles en la radiografía de tórax. Esto es una diferencia grande con otros autores porque a nivel internacional se utiliza mucho más la tomografía para el diagnóstico de neumonía necrotizante. Nosotros la utilizábamos en los primeros años y después la experiencia nos demostró que no aporta más al diagnóstico y sin embargo es un estudio que irradia, que muchas veces hay que someter al niño a una anestesia, o sea que prácticamente no lo hacemos y solamente lo hacemos en los casos en los que estamos previendo la necesidad de un tratamiento quirúrgico.
82% presentaron fiebre persistente. Fiebre persistente la denominamos la que está por encima de la mediana, o sea, más de 3 días. La mayoría también tenían criterios paraclínicos que nosotros utilizamos en la definición, o sea, leucocitosis mayor a 30.000 o menor a 5.000, PCR mayor a 120 miligramos por decilitro, LDH mayor a 2.500 en líquido pleural, y además la mitad de estos pacientes presentaron fístula broncopleural, que la fístula es el equivalente a la necrosis, pero en la periferia del pulmón. Y ahora sí el análisis de los criterios. Bueno, acá les pido disculpas porque en realidad no es que 6,6 cumplen con los 5 criterios, en realidad es 66%, es un error de tipeo, cumplían con los 5 criterios, 28% con 4, 30% con 3 y así sucesivamente los diferentes criterios. Los criterios diagnósticos adicionales que se asociaron significativamente a mala evolución fue la LDH elevada en líquido pleural y la presencia de fístula broncopleural. Como conclusiones, bueno, la neumonía necrotizante, como dije, es una enfermedad prevalente con una importante morbilidad. Es importante tener una definición de caso para poder identificar previamente a estos pacientes y saber cuál es la evolución pensada y por lo tanto no instaurar otros tratamientos más allá del que necesita el niño. La mayoría de estos niños presentaron entre 2 y 3 criterios adicionales, además de los neumatoceles, y la presencia del LH elevada en el líquido pleural y la fístula broncopleural se asociaron a mala evolución. Es importante reconocer estos criterios para identificar los niños de mayor riesgo y que van a tener, por lo tanto, un peor curso clínico. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Realmente es muy interesante por muchas razones. Una de las razones que es muy importante, sobre todo en este último slide, la presencia de factores de mal pronóstico, porque esto es una patología que tiene realmente una alta prevalencia. Si uno, con los números que presentaron, en 12 años tenemos 218 niños, quiere decir que por año tenemos 20 y que probablemente en el mes haya 2 niños en y casi siempre. En el hospital pediátrico. En el hospital nuestro, claro, estamos hablando de nuestro hospital. O sea que el que pasa por nuestro hospital siempre va a haber 1 o 2 pacientes, según la época puede haber más, pero siempre vamos a tener pacientes con esta patología. Por lo tanto, tenemos que tener claro de que es una enfermedad que tenemos que conocer bien, mirar muy bien las radiografías de tórax, porque a veces la miramos un poco rápido, nos concentramos en un sector y pequeños neumatoceles pueden pasar desapercibidos. Tenemos que lograr. Hasta ahora, por suerte, estamos teniendo buena calidad de las radiografías, porque como decimos, para evitar otro tipo de estudios como tomografías que a veces, como muy bien lo dijiste, no son necesarios y tienen sus complicaciones, además de la radiación, como dijiste, la anestesia en los niños más pequeños, que a veces trae más complicaciones que la propia enfermedad. Y realmente es una enfermedad en la cual es una enfermedad para muchos de estos niños muy grave. Y es una enfermedad en la cual uno diría, bueno, una neumonía en el tiempo de los antibióticos que tenga un 1% aproximadamente de mortalidad para una enfermedad que con antibióticos podríamos curar, es una enfermedad importante. Y estos factores pronósticos los tenemos que tener muy presentes. Y conocer nuestra incidencia y nuestra prevalencia de este tipo de enfermedades se hace con un muy buen trabajo como lo hicieron ustedes. Y otra de las cosas a destacar es que es un trabajo que no fue una recopilación que hicieron este año en el pasado. O sea que son compañeros que han trabajado desde hace 12 años y lo han seguido desde 12 años. O sea que los ha llevado a conocer muy bien esta patología y a ir viendo la evolución. Y así que 12 años trabajando en el mismo tema no es poca cosa y sobre todo por eso los felicito. Y muchas gracias. Sí, claro. Gracias. Yo también los felicito. Bueno, ya sé que están trabajando en este tema hace mucho tiempo en el hospital y conocen bien todos estos aspectos. Pero yo te quería hacer una pregunta con respecto a la tomografía y a la placa de tórax. Porque no hay ninguna duda que estos pacientes, un paciente con una enfermedad de este tipo, someterlo a una anestesia no es menor. Si hay un paciente que los anestesistas no quieren dormir, es un paciente que está cursando una neumonía de estas características. Pero claro, la bibliografía mantiene o impulsa hacer tomografía porque sería un estudio que da más rendimiento que la placa. ¿Eso ustedes lo vieron
que no es así, lo acabas de nombrar, pero me gustaría que profundizaras un poco. ¿Te parece que con la radiografía de tórax igual pesquisan esos pequeños neumatoceles o haciendo una comparación encontraron que no hay una gran diferencia con eso, con las ventajas de hacer solo una radiografía y no una tomografía en este tipo de pacientes? En realidad es más que eso de lo que dijiste, porque las tomografías ven mucho más que las placas, entonces las imágenes tomográficas son terribles. Un niño con una necrosis en todo un lóbulo o a veces en todo un pulmón, la imagen tomográfica realmente te impresiona y vas y probablemente adoptes una conducta más agresiva. Nosotros, esta parte del trabajo es la parte clínica pediátrica, pero nosotros en este grupo son 3 patas, la otra pata es el laboratorio y la otra pata es la cirugía. Los cirujanos nos dicen que además operar, porque las cirugías en los niños con neumonía necrotizante puede ser en etapa aguda o en etapa subaguda. En la etapa aguda es el niño que es muy raro que lo tengas que operar y es el niño que si no lo operan se muere. Es el niño que está séptico y que no hay forma de controlar la sepsis. Y la mayoría de los niños que requieren resección la requieren en la etapa subaguda. Son niños que no mejoran, que siguen con fiebre, que tienen colecciones, y entonces el cirujano decide en conjunto con el pediatra estudiar con una tomografía, pero ya pensando que es porque lo va a operar y lo que quiere es identificar con la tomografía exactamente cuáles son las zonas más comprometidas. Pero lo que nos decían los cirujanos es que operar a un niño con una neumonía necrotizante, el pulmón está tan friable que se va mucho más de lo que ellos pensaban porque está absolutamente friable y muchas veces la resección termina siendo muy, muy dañina porque tienen que resecar grandes zonas del pulmón. Pero lo que nos permitió todos estos años de vigilancia fue ver que pese a esas imágenes terribles en la tomografía, si nosotros adoptamos una conducta expectante, la evolución es buena y el niño se salva de la cirugía. Y hay otro método diagnóstico, que yo acá no lo comenté, porque bueno, en realidad este trabajo tiene muchas puntas, como ustedes, que es la ecografía. Al principio, hace 12 años, nosotros leíamos por todos lados que el aire era enemigo de la ecografía y que por lo tanto la ecografía solo servía en estos niños si nosotros la hacíamos en una etapa precoz y éramos capaces de identificar con un ecodoppler la disminución del flujo a nivel periférico. Hace unos años empezamos a encontrar en la bibliografía reportes de científicos que identifican a los neumatoceles por ecografía. Y también empezamos a trabajar con el equipo de radiología de acá y creo que es prometedor, que hay que seguir trabajando más y hay que generar toda la experiencia como nosotros generamos contra la tomografía, con la ecografía. La ecografía en manos experientes es capaz de identificar los neumatoceles mucho más precoz que la radiografía, porque el tema de la radiografía es que le sacas una placa y los neumatoceles están llenos de líquido, entonces no trasluce. Pero la ecografía sí lo puede hacer y creo que me parece que eso es otro lugar donde trabajar. Muchas gracias.